gobierno no aclara la relación con la empresa Helbert, que se promocionó como un cambio para los servicios de salud. La compañía guarda en reserva su dirección y ya no se sabe si intervendrá en el país. Silencio en las filas de la Revolución Ciudadana luego de la salida de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga. Solo el expresidente Correa comentó que la alta dirigente estaba fuera de la agrupación desde hace mucho tiempo. La red 5G dará más velocidad a los usuarios, pero los datos de los planes de telefonía y las baterías de los celulares se agotarán en menor tiempo. El Ministerio de Salud separó de su cargo al gerente del hospital de Macas. Habrá una auditoría integral tras la difusión de la fotografía de una madre Ashuar sosteniendo en una caja de cartón el cuerpo de su bebé. Un informe de la Universidad Central muestra que 8 de cada 10 fallecidos en asesinatos múltiples no tenían antecedentes penales y que 4 de cada 10 eran estudiantes. Por primera vez, Nicolás Maduro habló de la conversación telefónica que tuvo con Donald Trump en medio de la escalada de tensiones y dijo que se trató de un diálogo cordial. Ecuavisa tendrá un programa especial en su sitio web y en la aplicación Ecuavisa Play para informar minuto a minuto sobre el sorteo del Mundial de Fútbol. Nuestros enviados especiales, exjugadores y un panel de analistas tendrán todas las noticias de este evento mundial. La estación San Francisco del Metro se convirtió en el escenario para espontáneas partidas de 40. El evento fue parte de la celebración por los 491 años de fundación de Quito. Jueves 4 de diciembre de 2025. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos ya a Televistazo Estelar con la información más importante de las últimas horas. El gobierno guarda silencio sobre los crecientes cuestionamientos a la empresa Helbert, que según el presidente Daniel Noboa debería transformar el sistema público de salud. Arrancamos con esta noticia. HealthBird, un contrato incómodo. El proyecto de la empresa estadounidense HealthBird para mejorar el sistema de salud pública en el Ecuador acumula dudas, retrasos y también contradicciones. Carla Delgado le da seguimiento a este tema. Veamos. El gobierno ha guardado silencio sobre los crecientes cuestionamientos dirigidos a la compañía estadounidense Helbert, una empresa que según el presidente Daniel Noboa transformaría el sistema público de salud en Ecuador, gestionando inventarios en farmacias y administrando la disponibilidad de citas médicas, entre otros aspectos. Sin embargo, en las últimas semanas, el presidente ha bajado las expectativas en sus declaraciones públicas, presentando a la empresa como un gestor de derivaciones, lo que ha generado confusión sobre el alcance del proyecto. Determina la colocación o la derivación a una clínica privada o a una clínica pública. Por otro lado, dentro de la misma empresa estadounidense han surgido contradicciones, algunas de las cuales son tan sencillas como su dirección física. Hasta hace pocos días figuraba en Orlando, pero cuando periodistas se desplazaron al lugar, encontraron otra empresa. Al consultar esta mañana sobre la ubicación actual de la empresa, la respuesta fue proporcionada por un sistema de inteligencia artificial. La oficina principal de HealthBird está ubicada en Miami, Florida, pero por motivos de seguridad y privacidad no compartimos la dirección exacta en canales públicos. La empresa también inició un polémico proceso de contratación en el IES. Ayer el Consejo Directivo dio un paso enorme. Aprobamos el inicio de la contratación para un sistema de control digital para toda la red de salud del Seguro Social. Aunque no fue así, porque fue solo él quien decidió el inicio de la contratación. La única vocal que queda en el Consejo se opuso, salvando su voto, mostrando su desacuerdo con el inicio del contrato debido a varias observaciones, entre ellas la falta de experiencia de la empresa, problemas técnicos y financieros, así como la intervención de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Mientras tanto, en el Ministerio de Salud Pública, la aplicación CNT Salud, firmada en marzo con el apoyo de Helbert, tampoco ha tenido resultados, aunque representantes de la empresa estadounidense aseguraron que la app alcanzaría miles de descargas en pocas semanas. Tras 9 meses de su lanzamiento, ni siquiera está disponible en las tiendas digitales. La empresa aseguró que su acuerdo con el Ministerio de Salud es por $150 millones durante 5 años.
Y el Ministerio de Salud Pública separó del cargo al gerente del Hospital General de Macas y ordenó una auditoría interna luego de que se difundiera la fotografía de una madre Ashuar sosteniendo en una caja de cartón el cadáver de su bebé de 1 mes y 3 días. La institución reconoció que la entrega fue inapropiada y dispuso revisar el manejo post-mortem aplicado en ese lugar. Veamos. Esta imagen basta para mostrar la dimensión de lo ocurrido. Una madre Ashuar sentada en una banca del Hospital General de Macas en Morona, Santiago, abrazando una caja de cartón donde colocaron el cuerpo de su hija de 1 mes y 3 días. La fotografía, difundida por dirigentes del Cantón Taisha, encendió un reclamo sobre el trato que recibió la familia de esta localidad y el procedimiento post-mortem aplicado en el hospital. La respuesta del Ministerio de Salud llegó la noche de este miércoles. En un comunicado, la cartera de Estado reconoció que la entrega del cuerpo fue inapropiada y dispuso la desvinculación del gerente del hospital. Además, anunció el inicio de una auditoría interna y señaló que se harán las investigaciones para sancionar al personal involucrado. La bebé, originaria de la comunidad de Caiptash, murió el pasado 29 de noviembre. Había sido evacuada hasta el hospital de Macas, donde falleció poco después. Tras la entrega del cuerpo, la familia, con apoyo de habitantes de Taisha, reunió dinero para comprar un cofre y emprender el regreso hacia su comunidad, a la que solo se llega en avioneta. Este jueves, unos 50 trabajadores del hospital, entre médicos y enfermeras, realizaron un plantón para respaldar al gerente separado del cargo. Denunciaron la falta de insumos, pero evitaron responder por qué se recurrió a una caja de cartón o quién tomó esa decisión. Se lo entregó así, porque el hospital no tiene recursos, no tenemos ni para las bolsas que es de transporte de cadáveres, peor para un ataúd. El gerente, pese a la disposición anunciada, permanecía hoy en su despacho y no quiso responder qué protocolos existen para la entrega de neonatos fallecidos ni por qué no se aplicaron en este caso. El Ministerio de Salud, en su comunicado, tampoco detalló qué procedimiento debió seguirse ni las condiciones en las que opera el hospital al momento del hecho. Correísmo. Aguiñaga deja el Olimpo. El movimiento Revolución Ciudadana exhorta a sus militantes a que se desafilien si esa organización política ya no los representa. La primera en hacerlo fue Marcela Aguiñaga, quien anunció que empezará el trámite para desafiliarse luego de la evidente ruptura con su líder Rafael Correa, mientras que otros dirigentes guardan silencio. Diego Cuenca describe los efectos de esa crisis interna en el correísmo. Marcela Aguiñaga era de las figuras políticas más importantes del movimiento correísta. Inicialmente fue militante de Alianza País, el partido Verde Flex, con el que Rafael Correa llegó a la presidencia de la República. Luego continuó su militancia como presidenta del movimiento Revolución Ciudadana. Pasó 18 años en ese trayecto político y ese miércoles, Aguiñaga dijo que le tocó dar un paso difícil y doloroso. Hoy, el movimiento que ayudé a construir decidió despojarme de mi espacio en la Revolución Ciudadana. Recibo este castigo con serenidad. Lo anunció en un video de 2 minutos con 54 segundos, donde aseguró que empezará el trámite para desafiliarse del movimiento RC5, luego de una evidente ruptura con su líder Rafael Correa. Y a pesar de que lo considera su amigo, el expresidente en su cuenta de la red social X escribió: Marcela ya estaba afuera hace mucho. Llegó la hora del ser o no ser. Ese mensaje estuvo acompañado de una imagen de lobos y ovejas, que hace referencia a un versículo bíblico. Frío o caliente, lo tibio te dañará. Ese jueves, Aguiñaga empezó su nuevo capítulo. Llegó a la prefectura del Guayas vestida de blanco. Ya no usaba el color celeste, característico del movimiento correísta, y fue recibida entre aplausos de los funcionarios, quienes desde los pasillos le lanzaron pétalos de rosas. Yo solamente quiero decirles que esto recién comienza. La crisis en el correísmo
responde a los desacuerdos de militantes por el liderazgo de Luisa González como presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, quien esta mañana compartió un comunicado. Quienes no se sientan parte de la Revolución Ciudadana y tras sus reflexiones concluyen que nuestros principios e ideologías ya no los representan, no están obligados a permanecer en nuestra organización. En ese sentido, les exhortamos a desafiliarse de manera voluntaria. El conflicto interno en el correísmo se agudiza a pocas semanas de la Convención Nacional de esa agrupación política, que se realizará en enero en Manta, provincia de Manabí, donde elegirán a las nuevas autoridades de la Revolución Ciudadana. Y tras la desafiliación de Aguiñaga del correísmo, las figuras prominentes de esa organización guardan silencio. Incluso lo hacen quienes junto a Aguiñaga criticaron el manejo de la organización política. Más detalles con Diego Puente. Figuras históricas de la Revolución Ciudadana no reaccionaron ante el anuncio de Marcela Aguiñaga de desafiliarse de ese movimiento. Su salida no motivó mensajes ni publicaciones de excoidearios como los prefectos de Pichincha, Manabí y Azuay y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que este año enviaron una carta al expresidente Rafael Correa criticando el liderazgo de Luisa González y pidiendo cambios profundos en la organización. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, cumple una agenda como vicepresidenta de Mercociudades en Brasil, según su departamento de prensa. Las otras autoridades o sus equipos de comunicación no contestaron a solicitudes hechas por Televistazo. En la Asamblea Nacional fueron pocas las voces las que se solidarizaron con Aguiñaga. Es una pena que la prefecta ya no se encuentre dentro de las filas de Revolución Ciudadana. Obviamente respetar su decisión, desearle el mayor de los éxitos. Creo que ha venido haciendo un trabajo muy importante en la provincia del Guayas. Otros asambleístas guardaron silencio. Esto se da luego de que la presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, convocara una convención nacional en Manabí. Quien sí se solidarizó con Marcela Aguiñaga fue Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi. Y ningún cobarde puede ponerle excusa de que por juntarse con Lourdes Tibán tienen que irse del partido. Falso. Ya estaban caídos y creo que es tu mejor momento para que hayas tomado esa decisión. La cercanía que mostraron Aguiñaga y Tibán en un video fue uno de los episodios que criticó Correa porque considera que Tibán se ha pasado insultando y difamando a la organización política. Cambiamos de tema ahora para contarles que el presidente de la República, Daniel Noboa, empezó ya su gira internacional en la antesala del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Ahí se inaugurará la instalación de Casa Ecuador, una plataforma inmersiva que destacará la identidad cultural del país. Merlin Ochoa informa que en ese contexto el primer mandatario declaró como terrorista a un grupo del que aún no hay acciones específicas. El presidente Daniel Noboa inició el 4 de diciembre su recorrido en Madrid, donde presentó más de 19,000 becas. Las primeras 1,500 fueron a mujeres y jóvenes migrantes. Horas después, la Secretaría de Comunicación recién difundió su agenda oficial, que incluye acuerdos de vivienda social, integridad, innovación y protección de inversiones, aunque estos anuncios, según un experto internacional, debieron conocerse con mayor anticipación. Los viajes presidenciales se miden por resultados y esos resultados es a través de los tratados, de los convenios que son públicos y deben de ser informados a la ciudadanía. Desde España, Noboa viajará a Emiratos Árabes Unidos, donde mantendrá reuniones con el presidente de ese país, el emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. Además, inaugurará la embajada del Ecuador en Abu Dhabi y recorrerá Casa Ecuador, el primer pabellón nacional instalado dentro del circuito Yas Marina durante el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1. Esta última actividad fue la única en el itinerario de Noboa, que se conoció incluso antes de que se publique la agenda completa. En medio de la gira, Noboa emitió un decreto que declara terrorista al grupo islamista Hermandad Musulmana, catalogada así por Emiratos Árabes, Egipto, Arabia Saudita y Estados Unidos, pese a que no existe evidencia concreta de su presencia en Ecuador. Una declaratoria de este tipo debe basarse en hechos verificables y no en gestos políticos. Tanto el presidente como la canciller deberían dar una explicación de por qué han dado o han realizado esta declaración.
La gira concluirá el 10 de diciembre en Oslo, donde el mandatario asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Nicolás Maduro habló por primera vez de la conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la escalada de tensiones y la presión que, según el régimen, busca sacar a Maduro del poder, quien calificó la llamada hasta de cordial. Más detalles con Pedro Jiménez. De la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores. Fue ahí cuando Maduro y Donald Trump tuvieron una conversación telefónica para hablar sobre Venezuela. Detalles publicados por medios estadounidenses y agencias de prensa se refieren al ultimátum que le dio Trump para que deje el poder, de las condiciones que puso Maduro y la negativa de Trump a aceptarlas, lo que dio paso a un aumento de las tensiones, pero Maduro habló sobre ese momento en tono pausado. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den, ¿verdad? Y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial. Y que después de esa llamada puede haber otros acercamientos. Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, bienvenido. El diálogo, bienvenido. La diplomacia. Trump ha dicho que la conversación no resultó ni bien ni mal. No ha dejado de ejercer presión sobre Venezuela y declaró cerrado el espacio aéreo de ese país desde el fin de semana, luego de advertir que las operaciones contra el narcotráfico podrían generar problemas de seguridad e interferencias en los sistemas de navegación aérea. Acciones que Venezuela ha denunciado como intentos para provocar un cambio de régimen, llegando a sospechar incluso de la posibilidad de una intervención militar directa. Y es que Estados Unidos señala a Venezuela como un narcoestado, a Maduro como líder de la organización Cartel de los Soles y mantiene la recompensa de $50 millones por Nicolás Maduro. Los venezolanos mantienen su cotidianidad en medio de las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. Viven entre la expectativa y la incredulidad, pues dicen que tienen 26 años bajo el mismo sistema chavista, escuchando rumores de que caerá, pero todo sigue igual. Entre las amenazas de Donald Trump y los bailes de Nicolás Maduro, hay 28 millones de venezolanos que llevan una vida normal dentro de sus posibilidades. No han paralizado sus actividades ni se han ocultado en trincheras por el despliegue militar en el Caribe. Su cotidianidad se mantiene y la prioridad es obtener los recursos para las compras navideñas. Sobreviviendo. Esa es la ruta del venezolano. Pocos comentan sobre la economía o la amenaza de una incursión militar estadounidense. La discreción se ha vuelto fundamental para su supervivencia debido a las recientes sentencias de hasta 30 años de cárcel para quienes critiquen al régimen de Maduro, incluso por grupos de WhatsApp. Ay, hijo, no me digas eso está fuerte, pero no se puede hablar de esto porque me da miedo. La incertidumbre está presente, pero también la incredulidad. Después de 26 años de revolución bolivariana, han escuchado muchas veces que algo pasará, pero no pasa nada. Si pasa, bueno, pasó. Si no pasa, tampoco. O sea, hay que vivir el día a día, pues. Sin embargo, el aislamiento internacional crece. Hoy las aerolíneas Copa Airlines y Wingo cancelaron sus vuelos hasta el fin de semana. Alegan que es provisional por una falla en los radares, pero ya son 10 compañías aéreas internacionales que dejan de operar en territorio venezolano. Hay preocupación en el gremio de avicultores por la caída en el precio de los huevos. Una cubeta se ofrece desde $2 cuando hasta hace un mes costaba $3.50. Según el sector, hay una sobreoferta por exceso de gallinas ponedoras y una caída en cambio en el consumo. Lo reporta Vanessa Robles. La cubeta de huevos ha bajado considerablemente de precio. Pasó de $3.50 a $2.50 e incluso hay lugares en donde se vende hasta en $2. Esta reducción ya se siente desde hace algunas semanas en mercados, tiendas y comercios informales. Ninosca López compra las cubetas en Ambato, por ejemplo, para venderlas en el sur de Guayaquil en el balde de una camioneta. 500, 600 cubetas, 700. ¿Cuánto compran las cubetas en Ambato?
A $2. Tenemos más de 3 semanas y vienen a comprar hartísimo. ¿Cada carro cuánto le llevan? 4, 5. La disminución de precio también es aprovechada por negocios como panaderías, pastelerías y restaurantes, ya que amplían su margen de ganancia. Así lo detalla Jorge Vivero, propietario de un local en el centro de la ciudad. Lo que estoy haciendo es como hacen todos. Trabajar, aprovechar el producto que está barato. Pongamos, estoy haciendo más yapingacho, churrasco. En los alrededores del mercado 9 de octubre, en el centro de Cuenca, la escena es similar. Se vendía el huevo grueso a 3,25, 3,30. Ahorita estamos nosotros vendiendo a 2,50. Para Edgar Navarrete, representante de la Asociación de Avicultores de Puéllaro en Pichincha, la sobreproducción interna está llevando al gremio a la crisis. Creció la población de aves en el país de 13.5 millones a 15 o 15,5 millones de aves. Entonces, exceso de 1,5 millones de gallinas es el que nos tiene complicado, ya que la población ecuatoriana no puede absorber esa cantidad de huevos. Según la Corporación Nacional de Avicultores de Ecuador, al año se producen unos 3.800 millones de huevos, siendo el 2019 el año con mayor producción histórica. Fueron 3.950 millones. Con esta sobreoferta, se estima que el 2025 superaría esta cifra histórica. Según estimaciones del gremio, Ecuador cerraría el 2025 con una producción superior a los 4.000 millones de huevos. Sí. Quito de fiesta, un respiro necesario. Este jueves, la Asamblea Nacional rindió homenaje a Quito por sus 491 años de fundación. En la sesión solemne, el presidente Nils Olsen pidió a las autoridades de la capital trabajar con visión y colaboración para atender las demandas ciudadanas. El mismo planteamiento hizo la oposición en el Parlamento. Los detalles con Paul Romero. La Asamblea se sumó a los festejos por la fundación de Quito. Este jueves el mural y el estrado principal del Pleno se iluminaron con los colores azul y rojo de la capital en homenaje a los 491 años de fundada la Carita de Dios. Llegaron cientos de invitados, autoridades, artistas, legisladores que asistieron a la sesión solemne. Hubo danza y presentaciones artísticas, música. Más de 20 reconocimientos y homenajes al mérito cultural, educativo, social, deportivo, empresarial. Personas que a criterio del Parlamento han contribuido al desarrollo de la ciudad, entre ellas Rubén Barba Rodríguez, autor de la canción A mi lindo Ecuador. Por mérito social se condecoró a la representante del Hospital de Calderón con el fondo de la bandera del Ministerio de Salud, dependencia cuestionada por la crisis hospitalaria que vive el país. En su discurso, el presidente Nils Olsen resaltó la importancia de la ciudad capital. Sin embargo, señaló que necesita soluciones para mejorar los servicios, movilidad, entre otras necesidades. Quito merece autoridades que trabajen con más coordinación, más visión y más colaboración. Quito no nos pide señalar culpables. Quito nos pide actuar juntos. En el mismo contexto, aprovechó la sesión solemne para dirigirse a la oposición parlamentaria. En que las fuerzas políticas del Ecuador trabajemos desde las coincidencias y no desde las heridas. Según Olsen, en 6 meses de gestión, la Asamblea ha ejecutado el 41% de la agenda parlamentaria y aprobación de leyes, aunque muchas de ellas la Corte Constitucional las dio de baja. El Metro de Quito recibió este jueves a cientos de personas quienes participaron en un campeonato de 40, el juego quiteño. Entre música, emoción y premios en efectivo, quiteños y visitantes también de otras ciudades revivieron esta tradición. Joel Vanegas con un informe de este evento por las fiestas de diciembre. La estación San Francisco del Metro de Quito se convirtió este jueves en el escenario principal del Cuarentazo Magenta, un torneo relámpago del juego de cartas que reunió a cientos de personas como parte de las celebraciones por los 491 años de fundación de la capital. El 40 es uno de los juegos más emblemáticos de las fiestas quiteñas, con más de 5 décadas de historia. Los participantes, adultos, jóvenes y visitantes que no conocían el juego, escucharon las reglas, se acomodaron alrededor de 5 mesas instaladas y a jugar.
Gestos de concentración, guiños y manos frotándose se vieron en cada partida. Los jugadores disputaron partidas rápidas que mantenían al público expectante en un ambiente completo con música tradicional quiteña. Como yo soy un quiteño de tradición, entonces dije, sí, encantado, le dije a mi nieto, juguemos. Una paliza las dimos, pero bueno. Y es muy grato ver que la gente le gusta jugar el 40, es algo que juego yo desde niño. Los premios en efectivo motivaron aún más la competencia. Quienes acumulaban varias victorias se llevaron $100. No tomábamos la decisión, pero a la final mi esposo me ayudó a tomar la decisión y salimos ganadores de este espectacular 40. El Metro de Quito esta vez no solo fue un medio de transporte, sino un espacio de recreación y para mantener una tradición ligada a la identidad de la ciudad en sus fiestas de diciembre. Continuamos con más. Un informe del Observatorio de Conflictos de la Universidad Central muestra que 8 de cada 10 fallecidos en asesinatos múltiples no tenían antecedentes penales y que 4 de cada 10 víctimas eran estudiantes. Jacqueline Rodas con estos y otros datos de ese informe. El Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central publicó un informe sobre los asesinatos múltiples y masacres que se han dado a escala nacional durante la presidencia de Daniel Noboa, desde noviembre de 2023 hasta septiembre de este año. En ese periodo hubo 427 asesinatos múltiples, es decir, con más de 3 muertes en un mismo hecho criminal. Las provincias con más eventos de este tipo son Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Un dato revelador es que 8 de cada 10 víctimas mortales, el 82%, no tenían antecedentes penales. El observatorio llama la atención sobre la opacidad del Ministerio del Interior, que publicó el dato sobre el pasado judicial de los fallecidos solo hasta diciembre de 2024, cuando pudieron hacer la última verificación incluida en el informe. Pero desde enero de 2025 se dejó de publicar esa información. Otra cifra sobre el perfil de las víctimas muestra que 4 de cada 10 eran estudiantes. El informe explica que las cifras sobre asesinatos múltiples permite visibilizar el nivel de violencia en un país. En el caso de Ecuador, advierte que hay un subregistro porque el sistema público asigna fecha y hora al momento del fallecimiento, pero no permite incluir a los heridos que fallecen días después. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que su ejército puede tomar la región del Donbass en el este de Ucrania y las provincias del sur por la fuerza, a menos que las tropas de Ucrania se retiren, algo a lo que Kiev se opone rotundamente. Esos territorios están hoy ocupados por Moscú, que llama a las provincias invadidas en el sur la Nueva Rusia. Ocurre en medio de las negociaciones de un plan de paz para Ucrania en el que Rusia mantiene altas demandas territoriales. Putin hizo las declaraciones a un medio de la India, país en el que este jueves inició una visita oficial de 2 días. 570 venezolanos aterrizaron en Caracas, unos deportados de Estados Unidos y otros repatriados desde México. El operativo ocurre luego de que Venezuela autorizó la reanudación de los retornos que habían estado suspendidos tras la advertencia de Donald Trump sobre un cierre total del espacio aéreo venezolano. Un avión de Eastern Airlines aterrizó en Caracas con 266 venezolanos. La aeronave que partió desde Phoenix, Arizona, fue operada directamente por ICE, la agencia encargada de ejecutar la expulsión y deportación de migrantes indocumentados. Otro vuelo, esta vez de Conviasa, la aerolínea estatal venezolana, llegó con 304 venezolanos repatriados desde México, según informó el canciller Iván Gil. Con este vuelo que estamos recibiendo en este instante, 18.088 compatriotas retornados en este año por vía aérea. Aseguró que el transporte aéreo en Venezuela continúa operando con normalidad. Aviones, aerolíneas de los Estados Unidos, aerolíneas venezolanas, aerolíneas colombianas, aerolíneas panameñas siguen volando de manera normal. Venezuela sigue ejerciendo su soberanía en el espacio aéreo. Los venezolanos retornaron pese a la advertencia de Trump sobre un cierre total del espacio aéreo venezolano.
lo que pone en evidencia que existe cierto nivel de comunicación entre los gobiernos, al menos para coordinar vuelos de repatriación. Nueva York ilumina la Navidad con el encendido del famoso árbol de Rockefeller Center. Es un pino de más de 20 metros decorados con 50.000 luces LED y con una estrella de cristales Swarovski en la punta. El espectáculo incluyó presentaciones musicales de Marc Anthony, Gwen Stefani, Reba McIntyre y las famosas Rockettes. 3, 2, 1. La cuenta regresiva y el encendido del árbol de Rockefeller Center dieron inicio formal a la temporada navideña en Nueva York, que celebra en este lugar con una ceremonia especial desde 1933. El protagonista es este pino de tipo noruego de casi 23 metros y 11 toneladas, que fue donado por una familia de East Greenbush que lo plantó en su propiedad hace más de 60 años. La gala fue presentada por la estrella de la música country Reba McIntyre, que también interpretó temas navideños escogidos para la fiesta. Otras canciones estuvieron a cargo de la artista y compositora estadounidense Gwen Stefani, del intérprete de música country Brad Paisley. También hubo música latina en la voz de Marc Anthony. Y la infaltable presentación de las famosas Rockettes de Radio City Music Hall, un cuerpo de baile que en 2025 ha cumplido 100 años de tradición. Y las presentaciones navideñas de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil arrancan este viernes, mañana, en el Teatro Centro de Arte. Los músicos ensayan para poner a punto el espectáculo con clásicos de esta temporada. Diana León nos cuenta más en la agenda cultural. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil presentará este viernes su primer concierto de la temporada navideña. El espectáculo, Cuando canta la Navidad, se presentará en el Teatro Centro de Arte, bajo la dirección de Victoria Pérez. El repertorio incluirá tradicionales villancicos y otros temas en inglés y en español, con solistas invitadas. Empezará a las 7 de la noche. La Casa Sino Fabiani del barrio Las Peñas, en Guayaquil, presenta las últimas funciones de la comedia La Nota, protagonizada por Alejandro Fajardo y Alejandra Paredes. La trama retrata situaciones del matrimonio, la convivencia y el arte de sobrevivir en pareja. Ya está. Amor, no eres tú, soy yo. Las funciones son a las 8 de la noche de viernes a sábado, mientras que el domingo empieza a las 5:30 de la tarde. Hasta el día que se termina. La Orquesta de Loja presenta la 4ª edición del recital Metal Sinfónico. Junto a ellos tocarán reconocidos grupos musicales de esa ciudad, como Invencible, Ángel Supremo, entre otros. Interpretarán temas inéditos. La presentación será este viernes desde las 8 de la noche en el Teatro Benjamín Carrión Mora. ...5G... lo que usted debe saber. Sí, la red 5G ofrecerá mayor velocidad a los usuarios y a los sectores industriales que necesitan alta precisión y ejecución de órdenes en tiempo real. También va a permitir que los datos de los planes móviles y las baterías se agoten en menor tiempo. Adriana Bermeo amplia la información. La tecnología 5G toma impulso en Ecuador. 2 de las 3 empresas de telefonía móvil que funcionan en el país ya ofrecen este servicio. CNT en Quito y Guayaquil y Claro en esas 2 ciudades y en El Coca y Puerto Ayora. El 5G representa más velocidad de conexión para los usuarios. Permite descargar y cargar archivos pesados en segundos.
reproducir contenido de alta definición sin interrupciones y mejorar la experiencia en videollamadas o plataformas de streaming. En el ámbito empresarial se podrá usar en fábricas, sistemas de transporte, puertos y ciudades para procesos de producción y servicios automatizados y más rápidos, incluso en tiempo real. La red 5G también se usa en telemedicina. Permite que los médicos reciban imágenes, datos y señales sin retrasos que puedan afectar a un diagnóstico. Tener mejores experiencias en baja latencia. ¿Qué es esto de baja latencia? Es el tiempo de conexión del dispositivo con la red. Tener una conectividad mucho más confiable, efectiva y rápida. Hay dos aspectos que de inicio podrían verse afectados con el uso de la red 5G, la batería y los datos, porque los contenidos se descargan con mayor calidad sin posibilidad de reducirla. Se está trabajando justamente en tecnologías que permitan contrarrestar esta parte del consumo energético. Incluso hay tecnologías que nos van a permitir recargar nuestro dispositivo celular, por ejemplo, a través de los mismos datos que estamos transmitiendo. Los teléfonos que permiten el uso de tecnología 5G en Ecuador son los modelos de gama media y alta que se venden desde hace 3 años en el país. Y atención porque en los aeropuertos de Quito y Guayaquil se endurecen los controles para evitar el ingreso de productos de cerdo procedentes de países con casos de peste porcina africana, incluso si son empacados al vacío. Las inspecciones se refuerzan sobre todo a los viajeros que llegan desde España, país donde se identificó el brote. Luis Alfredo Zúñiga aclara que se está decomisando y cuáles son los productos que sí pueden ingresar al país. La alerta por el brote de la peste porcina africana en Europa, sobre todo en España, ha encendido las alarmas en Ecuador. Esto ha obligado a intensificar los controles en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Equipos de agrocalidad y aduana inspeccionan el equipaje de cada pasajero en los arribos internacionales. El control se lo hace posterior a que se ha hecho migración y es en la zona de aduanas en donde en los escáneres se revisa tanto la gente de aduana como la gente de agrocalidad el tema de las maletas. En este caso no se examinan los síntomas de los pasajeros, sino con qué productos entran, ya que la peste porcina africana no se transmite a las personas, sino a los cerdos. Entre esta especie sí es altamente contagiosa, no hay vacuna y la tasa de mortalidad es alta. Por eso los controles están enfocados en la prevención, para evitar afectaciones en la industria porcícola de Ecuador. 200.000 personas en el Ecuador se dedican a la porcicultura y el 90% son pequeños productores, que alberga alrededor de 1,5 millones de animales, genera este empleo. Los productos que se decomisan varían dependiendo del origen. Si es de España u otro país con casos de peste porcina africana, no se permite el ingreso de artículos como jamones, embutidos o carne de cerdo, incluso si son sellados al vacío. Sin embargo, otros productos de origen bovino, como los quesos, lácteos pasteurizados, que cumplan con el peso permitido y que tengan registro sanitario, etiqueta y estén empacados al vacío, sí pueden entrar. En los casos de países que no tienen la alerta, sí se permite el ingreso de productos porcinos, siempre y cuando cuenten con registro sanitario, etiqueta y empaque al vacío. Este miércoles en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se seguían decomisando embutidos en fundas plásticas. Este es un embutido de manera artesanal, no tiene ningún tipo de registro, no tiene ningún tipo de empaque. Este se considera un producto de alto riesgo para nuestro país. Este producto se va a decomisar y vamos a proceder con levantarle un acta de retención al pasajero. ¿Sí? Los controles se mantendrán mientras la alerta siga activa. Basura acumulada, insumos médicos agotados y servicios reducidos marcan la rutina en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, el único centro de atención pública de Quevedo. Sus fallas afectan a pacientes de varios cantones y provincias que dependen de esa casa de salud. Vamos a ver la situación. En Quevedo, el único hospital público que atiende a una zona de influencia de 1.600 personas, opera entre basura acumulada y falta de insumos y ambulancias paralizadas. El Sagrado Corazón de Jesús es un hospital de segundo nivel con 71 camas, que recibe pacientes de Mocache, Buena Fe, Valencia y hasta zonas rurales de Guayas y Cotopaxi. Tiene 54 años y el desgaste estructural es evidente.
Las paredes, ventanas y pisos muestran el deterioro. En la parte posterior, camillas, bancos y escritorios están apilados junto a 4 ambulancias inoperativas. En esa misma zona, la condición más crítica es el manejo de los desechos sanitarios peligrosos, que están acumulados desde el pasado 11 de noviembre. Algunos gatos han roto fundas y recipientes de muestras de sangre, heces y orinas quedaron regados en el piso. Los desechos comunes también se amontonan dentro y fuera del hospital. Pacientes y familiares que esperan en una sala improvisada en el patio delantero permanecen rodeados de basura. Según fuentes internas del hospital, al proveedor del servicio de limpieza le adeudan $90,000 desde hace 7 meses y el personal se redujo a 4 trabajadores. En redes sociales circuló este video donde se ve a un paciente que padece de una hernia limpiando el piso y los baños del área donde estaba hospitalizado. Usuarios consultados por Televistazo confirmaron que la limpieza es deficiente. Hay que estarlos buscando para que limpien la sangre. Ya, no se los encuentra. A esto se suma la falta de sábanas e insumos médicos. La carencia de antibióticos la comprobamos acompañando a una usuaria a comprar ampicilina en una de las 10 farmacias frente al hospital. No hay ni un solo antibiótico, no hay catéter, no hay llave de 3 vías, no hay equipos de venoclisis, no hay pañales para las embarazadas. Tienen un ascensor que no está sirviendo. Tienen que bajar por rampas a los enfermos en las camillas escapándose a caer. Personal directivo consultado indicó que el stock de medicinas llega apenas al 56%. Tampoco hay seguridad. A la empresa que brindaba el servicio le adeudan $115,000 por 9 meses. Miembros de la policía ahora hacen rondas. Televistazo solicitó una entrevista a la Dirección Zonal 5 de Salud para consultar sobre las fallas en el hospital, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. Desarticulan una red internacional dedicada al tráfico de migrantes, fraude de visas y lavado de activos en 4 países, incluido Ecuador. Esta operación internacional dejó 19 personas detenidas, 8 de ellas de nuestro país. Merlin Ochoa informa que la organización criminal perjudicó a las víctimas por $2.5 millones. Veamos. En un golpe simultáneo ejecutado en Ecuador, Estados Unidos, Colombia y El Salvador, fue desmantelada una red transnacional dedicada al fraude de visas, tráfico ilícito de migrantes y lavado de dinero. 19 personas fueron arrestadas, 8 en Ecuador, 2 en Estados Unidos, 6 en El Salvador y 3 en Colombia. En Guayaquil, durante la rueda de prensa, participó una agente especial del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos. Los uniformados identificaron cómo los captores reclutaban a las víctimas por redes sociales. Eran los captadores, recibían el dinero, ellos tenían los dominios de algunas de las páginas web, ellos se encargaban de falsificar los documentos, los certificados bancarios, se encargaban de falsificar inclusive las citas de las visas para la embajada americana. En Estados Unidos, la investigación liderada por el Departamento de Estado empezó hace 4 años, pero en Ecuador arrancó en junio pasado. Durante ese tiempo se detectaron 40 perjudicados que pagaban entre $20,000 y $25,000 por una visa inexistente. Varios fueron deportados. Según la policía ecuatoriana, el intercambio de información entre organismos de los 4 países permitió identificar las rutas, las zonas de operación de esta organización que actuaba en Quito, Guayaquil, Tulcán, Ambato y Puyo. En los operativos se decomisaron celulares, dinero, municiones y documentos. En Ecuador, los 8 detenidos serán investigados por tráfico ilícito de migrantes, estafa y usura, pues uno de los capturados operaba como prestamista, es decir, entregaba el dinero a las víctimas para que puedan realizar el viaje. Luego de la audiencia de formulación de cargos, 5 quedaron detenidos y 3 seguirán el proceso en libertad. Según la justicia estadounidense, esta red defraudó con más de $2.5 millones a miles de ciudadanos centroamericanos y sudamericanos. También suplantó la identidad de funcionarios y falsificó sellos oficiales.
En menos de 48 horas se contabilizan ya 12 muertos en la penitenciaría del Litoral. Así lo confirma el Servicio de Atención a Privados de Libertad, el SNAI. Según la investigación policial, un cuerpo fue recogido en el policlínico de esa cárcel, donde la mayoría de los fallecidos presentan signos avanzados de tuberculosis y no solo eso, también desnutrición crónica. Lo informa Bessie Granja. Horas después de que el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI confirmara la muerte de 7 presos en la penitenciaría del Litoral, este jueves se reportó el fallecimiento de otros 5 más. Así lo confirmó esta cartera de Estado. Es decir, en menos de 48 horas, 12 reos han muerto en este centro carcelario. Según informes policiales a los que tuvo acceso ecuavisa.com, la mayoría de los cuerpos no presentaba signos de violencia. Uno fue hallado en el policlínico de la cárcel, mientras otros 2 permanecían en el pabellón 7. Las investigaciones preliminares detallan que los cadáveres tienen signos avanzados de tuberculosis y desnutrición crónica. Los familiares de los reos insisten en que las autoridades permitan el ingreso de víveres, medicamentos y suplementos alimenticios para paliar en parte esta situación. Luego de casi 5 meses, los familiares de quienes están recluidos en el centro de detención provisional pueden ingresar estas vituallas. Esto no ocurre con aquellos que están en la penitenciaría del Litoral. Allí, el beneficio de entregar estas fundas y productos está suspendido desde enero de este año. Es porque en Penitenciaría del Litoral siempre continuamente están cambiando de directores, renuncian y no hay quien firme el oficio para el ingreso de vituallas. Al momento hay 7.200 reos en la Penitenciaría del Litoral. Se contabilizan más de 600 muertes este año. Los cabecillas de los Lobos, alias Pipo y alias Lobo Menor, no contarán con defensa privada en la formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio, debido a que no fue posible su ubicación y notificación. Serán patrocinados por la Defensoría Pública y los principales señalamientos en su contra se sustentan en las versiones de 3 testigos. Los cabecillas de los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo, y Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, serán representados por la Defensoría Pública durante su vinculación al caso de la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Así lo dispuso la jueza Luz María Ortiz, pues la Fiscalía no logró ubicarlos para notificarles. A Luis Arboleda, alias Gordo Luis, se le notificó mediante el SNAI porque está recluido en la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Este 12 de diciembre, la fiscal Ana Hidalgo formulará cargos. Entre los elementos que usará están los testimonios y versiones de Marcelo Lazo, Ronald Herrera y Lenin Vimos. El primero confesó que tras el asesinato de Norero, del que fue compañero de celda, los interesados en silenciar a Villavicencio contrataron a los Lobos. Logran ponerse en contacto con Pipo, Esteban, que son los cabecillas de los Lobos. Reúnen $1 millón entre Daniel Salcedo, Ronnie Aliaga, Javier Jordán, el señor José Serrano, Rafael Correa, Jorge Glass, para solicitarles que les den haciendo el favor de asesinarlo, de perpetrar el hecho. Lenin Vimos, abogado sentenciado en el caso Plaga, declaró que tuvo comunicación con Jorge Robinson Chonillo, alias Negro Yorquis, cercano a Colón Pico, y le habló sobre el plan para el atentado con la ayuda de los Lobos. Me establece que tuvo una reunión en la ciudad de Cali para realizar un trabajo en el Ecuador, en el cual se reunió con 2 líderes del GDO, los Lobos. Y el ex policía Ronald Herrera, en su testimonio, dijo que los Lobos quisieron silenciarlo. El día 23 de agosto, algunos PPLs se acercaron a mi celda. Es la número 18. Me amenazaron de muerte. Me dijeron que me mantenga callado, que a mis padres les iba a llegar un dinero de parte de la AP. La AP es alias Pipo. Con estos argumentos, la Fiscalía podrá pedir que se dicte prisión preventiva y, en el caso de Pipo y Lobo Menor, una alerta roja de Interpol con fines de extradición. Pipo está detenido en España y Lobo Menor fuera del país, aunque no se conoce con precisión en dónde. Y las operaciones militares por la nueva cárcel de Santa Elena mejoraron la percepción de seguridad de la comuna Juntas del Pacífico, que está en los alrededores de ese reclusorio. Ese cambio ocurrió por la presencia militar, que también ayudó a mejorar la actividad comercial de la localidad. Sin embargo, los habitantes aún tienen necesidades básicas que aún no han sido atendidas. Diego Cuenca describe la situación.
Son al menos 300 militares desplegados en los alrededores de la cárcel del Encuentro, que está a 15 minutos de la comuna Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. La presencia de ese contingente le ha devuelto la calma a los 3.400 habitantes, porque antes de que se construya ese reclusorio, estaban atemorizados por extorsionadores que no los dejaban trabajar. Así lo asegura Rómulo y Ángel, agricultores de esa localidad. Las tiendas ya están hasta las 10 de la noche. Estaban cerrando 6 de la tarde, ya estaban cerrando, porque ya comenzaba, incluso en una tienda acá tiraron hubo un disparo, ya comenzaba la vacuna. Toda esa zona es controlada por los uniformados, quienes requisan vehículos, pasajeros, incluso a los comuneros. Les piden las cédulas y verifican la identidad. Además preguntan a dónde se dirigen, principalmente si pasan por el camino que conduce a la cárcel del Encuentro. Esa es la nueva cotidianidad en Juntas del Pacífico, que tuvo que prestar la sede de su comuna para convertirla en un cuartel de descanso. Adentro instalaron literas para 30 soldados y afuera estacionan las tanquetas y otros vehículos que usan para el patrullaje. La percepción de la seguridad mejoró y comerciantes que venden frutas, verduras y pescado incrementaron sus ventas. Vendía como 150, ahora ha subido más de 200. No, $200. Y así va subiendo porque hay más movimiento, ¿ya? Y aunque hay algunos habitantes que aseguran que sus condiciones de vida han cambiado, hay otros quienes señalan que aún hay necesidades básicas por atender en esta comuna de Santa Elena. Las familias de Juntas del Pacífico no cuentan con alcantarillado ni agua potable. Usan pozos sépticos y son pocos los que tienen internet. En el pueblo hay un parque, una iglesia, locales de comida, pero rodeados de calles sin asfalto. Nosotros compramos más el agua potable en tanquero. Nos vale $2.50 el tanquero. Cada semana, toda la semana compramos un tanquecito para consumo, para la cocina. En medio de esas necesidades, hace 2 meses el Ministerio de Educación inauguró la construcción de nuevas aulas para la Escuela Virgilio Torres, que antes formaba estudiantes hasta el 7º año de básica. Pero con los nuevos salones de clases, ahora reciben 400 alumnos que pueden estudiar hasta el 1er año de bachillerato. Los adolescentes ya pueden continuar sus estudios en esa misma localidad y están a la espera de que culmine la construcción de un centro de salud, como parte de un acuerdo entre los comuneros y el gobierno, porque les permitieron construir la cárcel del Encuentro, cuya imagen de la obra culminada fue difundida hoy por el ministro del Interior. En Yanaurco, donde convergen los territorios de Cotopaxi y Napo, un incendio forestal se reportó la madrugada de este jueves, quemando más de 180 hectáreas de pajonales, comprometido el ecosistema de 3 áreas protegidas en ese territorio. Guardaparques, bomberos combatieron las llamas. Veamos. La madrugada de este jueves, un incendio forestal encendió las alertas en la zona limítrofe entre Cotopaxi y Napo. La sala de monitoreo en La Tacunga fue la primera en detectar los puntos de calor que surgían en bosques de Cotopaxi. Las llamas se originaron en el sector de Yanaurco y avanzaron hacia zonas del Parque Nacional Cotopaxi, hasta llegar al Parque Nacional Antizana y a parte de la Reserva Biológica Colonso Chalupas del lado de Napo. Desde las 2 de la madrugada, equipos de los cuerpos de bomberos de La Tacunga y Archidona, guardaparques y personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos emprendieron el ascenso. Llegar no fue sencillo. La distancia y el camino de tercer orden los mantuvieron más de 4 horas en ruta antes de alcanzar el frente del incendio. Las altas temperaturas de las últimas semanas dejaron el páramo vulnerable. El fuego ha consumido más de 180 hectáreas y ha afectado pajonales y colchones de agua. 200 niños de La Tacunga y Pujilí vivieron su primer vuelo en el programa Alas para la Alegría, que la Fuerza Aérea Ecuatoriana retomó después de 5 años. A bordo del Hércules C-130 recorrieron los cielos de la Sierra Central y contemplaron el Cotopaxi, el Tungurahua y el Chimborazo. Sandy Espinosa muestra esta emotiva experiencia. 200 niños de La Tacunga llegaron este jueves al Aeropuerto Internacional Cotopaxi con una mezcla difícil de contener: curiosidad, nervios y esa alegría que se enciende cuando algo que parecía imposible se vuelve realidad. Después de 5 años, la Fuerza Aérea Ecuatoriana retomó el programa Alas para la Alegría, y para cada uno de estos pequeños, oriundos de parroquias rurales de La Tacunga y de Pujilí, este día marcó el momento en que subieron a un avión por primera vez.
Siento que mi corazón se va a salir ya. Con su ticket de abordaje entre las manos, caminaron hacia el Hércules C-130, un gigante metálico que los esperaba con la rampa abierta. Que tiene una capacidad de transporte de 90 pasajeros. Sí, el vuelo dura aproximadamente 30 minutos. Despegamos de aquí de la Tacunga, nos vamos por las comunidades, llegamos hasta Ambato y retornamos. Ya adentro, los cinturones se ajustaron entre risas y manos inquietas. En el aire, la sorpresa llegó. Desde las ventanas, los niños descubrieron la cordillera oriental y vieron el volcán Cotopaxi, el Tungurahua y el Chimborazo, que se alzaron despejados en el horizonte mientras los tripulantes les señalaban detalles del paisaje. Al aterrizar, el entusiasmo se desbordó. Corrieron hacia el avión para fotografiarse junto a él, como si quisieran asegurarse de que la aventura no se les escape de la memoria. Me encantó ver las montañas y estaba muy bonito. Y también estábamos cerca del volcán. Se bajó de el avión y toditos a gritar. La jornada cerró en tierra con juegos y actividades para que la emoción del vuelo se extendiera un poco más. Estos pequeños descubrieron cómo se siente dejar la tierra atrás y en su primer vuelo entendieron que algunos sueños se cumplen mirando por una pequeña ventana. Seguimos con más información. Gracias, amigos, por su sintonía aquí en Televistazo Estelar. Durante el fin de semana seguirá el incremento de temperaturas diurnas y las personas que se movilicen entre Santo Domingo de los Áchilas y la provincia de Manabí deben tener en cuenta el estado de las vías, como lo informa a continuación Luis Alfredo Zúñiga. Las altas temperaturas que se han sentido durante la semana, sobre todo en las mañanas y el mediodía, seguirán durante el fin de semana, acompañadas de radiación UV que estaría entre alta y extremadamente alta, según informó el INAMI. Esto se dará sobre todo en Guayas y los ríos en la costa. En la sierra, en Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja. Mientras en la Amazonía, en las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Sin embargo, en horas de la madrugada y específicamente en la sierra, habrá descenso de temperaturas, sobre todo en Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Cañar y Carchi. Los turistas que visiten los balnearios deben tener precaución. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que 29 de las 41 playas del país tendrán bandera roja hasta el domingo 7 de diciembre, debido a la presencia de oleaje. Esto incluye a Mompiche en Esmeraldas, Manta, Canoa y Crucita en Manabí, Salinas en Santa Elena y Jambelí en El Oro. En estos sitios los bañistas no deben ingresar al mar. Quienes se movilicen en vehículos entre la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y Manabí deben tomar en cuenta que la vía que conecta a La Concordia con Puerto Nuevo está cerrada hasta el 21 de diciembre por trabajos y el retiro de un puente Bailey en el kilómetro 23. Como vía alterna, los conductores se pueden desviar por Plan Piloto, Las Villegas, Puerto Nuevo. El estado del resto de carreteras se puede encontrar en las redes sociales del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Discapacidades, una lucha incesante. En Televistazo continuamos presentando testimonios e historias sobre las discapacidades en el país. Lorenzo Medina es un niño de 14 años quien encontró en el velerismo el camino para desafiar los límites del espectro autista, con el que fue diagnosticado desde los 2 años de edad. Con el respaldo de su familia y entrenadores, se ha convertido en el miembro más joven del equipo ecuatoriano que competirá en el Mundial de Velerismo. Luis Alfredo Zúñiga conversó con él. Esfuerzo, constancia y determinación son parte de los atributos que llevaron a que Lorenzo Medina Chavarría, de solo 14 años, sea el integrante más joven del equipo que representa a Ecuador en el Mundial de Velerismo en Salinas. Lorenzo, junto a sus compañeros e instructores, deja a punto cada detalle de su embarcación de la categoría Sunfish, que mide 4,30 metros de largo, y
y una vez lista, zarpan a mar abierto, desafiando la corriente, el viento y el clima. Han sido años de entrenamiento y sacrificio. No ha sido tan fácil que digamos, pero cuando logras esa meta es satisfactorio. Es como que ese esfuerzo valió la pena. Un camino que empezó hace 7 años, cuando sus padres buscaban un deporte que contribuya al desarrollo de Lolo, como llaman a su hijo, quien se encuentra dentro del espectro autista. Rafael y Cristina reconocen que fue sorpresivo, pero se convirtió en motivación y generó unión familiar. Luego de probar con varios deportes, llegaron a un vacacional en el Salinas Yacht Club y desde el principio Lolo sorprendió a todos. A la segunda semana de entrenamiento queda segundo en su primera regata. Entonces, a partir de ahí dijimos, este es el deporte que lo vamos a apoyar, esto va a ser un motivo para celebrarlo, para motivarlo. Desde entonces ha participado en un sinnúmero de regatas, desafiando los límites que caracterizan al espectro autista en las habilidades sociales, integración y enfrentarse a situaciones imprevistas, ya que este deporte se desarrolla en un ambiente que no se puede controlar, implica esfuerzo físico y lo hace parte de un grupo. Sus entrenadores en el Salinas Yacht Club dicen que lo han hecho sentir como un miembro más, respetando su proceso, y la respuesta de Lolo a ese cuidado a veces se ha hecho sentir incluso con un abrazo. Así lo recuerda Ricardo, cuando se reencontró con Lorenzo luego de un año en el que hizo una pausa a su entrenamiento. Un año que no nos veíamos y de prácticamente de una cuadra me vio en bicicleta, me vino a dar un abrazo. Esto no lo filmes. Fue una situación muy linda. Quiere vencer todas las barreras que le impidan llegar a la meta. Tener miedos es divertido, porque eso significa que puedes superarte. Hay que enfrentarlos. Tienes que saber qué hacer para derrotarlos. Su familia lo ha apoyado en cada viaje, jornadas largas y en cada entrenamiento extra que hace en casa, sin olvidar que es un niño que necesita una guía con sus deberes, que tiene materias favoritas como las matemáticas y al que fomentan sus hobbies como la lectura. Como padres no debemos rendirnos, hay que ayudarlos a que ellos encuentren en dónde ellos pueden desarrollar una habilidad, dónde se sienten queridos y pertenecientes. Me dan como más valor. O sea, cada vez que me dicen como tú puedes hacerlo, es como una especie de escudo imaginario que me hace proteger del mundo real. Lorenzo competirá junto a su equipo contra 16 países, pero dice que más importante que los resultados en el Mundial ha sido sentirse arropado por su familia y entrenadores para enfrentar cualquier reto y superarlo, no solo en el deporte, sino en la vida. La cantante guayaquileña Brenda, de 29 años, representará a Ecuador en el Festival Internacional de Viña del Mar en la categoría folclórica. Y este tradicional espectáculo artístico será entre el 22 y el 27 de febrero del próximo año. Conozcamos cómo Brenda se prepara. Con la canción Capullito, la guayaquileña de 29 años Brenda representará al Ecuador en el Festival de Viña del Mar en la categoría folclórica. Es como una canción que habla de cuando tú te enamoras de alguien y puede ser que esa persona te quiera y no te quiera, pero tú ya estás metido de cabeza, ¿no? Entonces ese es ese canto desesperado de que yo te adoro, yo vivo por tu amor y qué culpa tengo yo. Hija de padre otavaleño y madre guayaquileña, inició su carrera en 2022 con un homenaje a Julio Jaramillo y posteriormente lanzó su EP titulado En la Tierra. Lo que propongo y lo que quiero es explorar las sonoridades ecuatorianas, la raíz ecuatoriana y seguirla fusionando con producción contemporánea. Para el equipo de Viña del Mar, su propuesta musical resultó diferente y auténtica. Sus ritmos son netamente ecuatorianos. La mezcla de ritmos ecuatorianos que es el sanjuanito, la bomba, con un estilo de composición de coplas cayambeñas. Es una canción que propone un estilo completamente ecuatoriano, no tanto latinoamericano, sino 100%. El Festival de Viña del Mar 2026 se realizará del 22 al 27 de febrero. Quito de fiesta, un respiro necesario. Yo soy el chuyita quiteño, la vida me pasa. Sí, Quito celebra sus fiestas de fundación con música, danza y escenarios que se encienden en varios sectores de la capital. Desde el centro histórico, con pasacalles tradicionales, hasta la floresta, donde agrupaciones universitarias llenan el barrio de ritmo y folclore. No hay mujeres en el mundo.
La música en las plazas y escenarios del centro histórico son parte de los festejos por los 491 años de fundación de Quito. Uno de los momentos destacados fue la presentación del grupo musical Reencuentro en el Centro Cultural Metropolitano, donde interpretaron pasacalles tradicionales, entre ellos Chimbacalle. Varios de los asistentes vistieron sombreros y prendas en tonos rojo y azul. Disfrutaron del concierto entre aplausos y guitarras que evocaron el espíritu festivo de la capital. Otro punto de celebración fue el barrio La Floresta, donde jóvenes universitarios se reunieron para rendir homenaje a la capital. En el lugar se instaló una tarima que dio espacio a música en vivo y presentaciones de danza folclórica nacional. Once agrupaciones de distintas universidades participaron en el evento, que convirtió al barrio en un escenario festivo. Las presentaciones formaron parte de las actividades para honrar a Quito, cuyas festividades se extenderán hasta el fin de semana. Las fiestas de Quito continúan con una amplia agenda de eventos, entre ellos el Amazonazo, el Machalazo y el Festival del Pasacalle. Además, el Festival Gastronómico Sal Quiteña, que reunirá a 60 huecas, restaurantes y cafeterías desde mañana hasta el sábado. La orquesta La Familia pondrá a bailar a los quiteños en el tradicional Amazonazo, el viernes 5 de diciembre a las 6 de la tarde en la intersección de Ventimilla y Amazonas. Es uno de los eventos populares más grandes de las fiestas de Quito. La cangrejada quiteña La Mariscal reunirá a los restaurantes más representativos de este plato, que aunque tradicionalmente pertenece a la costa ecuatoriana, tiene gran acogida en la capital. Será el viernes 5 de diciembre desde las 11 de la mañana, en la avenida Amazonas entre José Calama y Wilson. El Festival Gastronómico Sal Quiteña 2025 se desarrollará este 5 y 6 de diciembre en el Centro de Eventos Bicentenario desde las 11 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Este año se resalta especialmente al chocho y contará con la participación de 60 restaurantes, huecas, cafeterías y pastelerías. Tierra Canela será la agrupación principal para animar a los quiteños en el Machalazo, que será el sábado 6 de diciembre en la avenida Vaca de Castro entre La Cárdenas y Pedro Freile, en el norte de Quito, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. El Festival del Pasacalle cambia de lugar y ahora se realizará en el Ágora de la Casa de la Cultura el sábado 6 de diciembre desde las 11 de la mañana, con la participación de los Príncipes de América, Trío Colonial, La Toquilla, Raíz Oviedo y el dúo de los hermanos Núñez. Y Quito es una ciudad que también se descubre desde las alturas. Sus miradores, que son espectaculares, permiten comprender la geografía de la capital y también su historia. Y además muestran sus contrastes y la manera en que la capital se ha expandido y transformado. Joel Vanegas recorrió varios de estos espacios y tiene un informe. Quito se descubre mejor cuando se mira desde arriba. Desde sus lomas antiguas, sus bordes de quebrada y sus balcones naturales, la ciudad revela un pulso propio, uno que mezcla leyendas coloniales con el trajín moderno. En sus miradores el tiempo se frena. Hay calma para entender su historia, identidad y transformación urbana, algo que no siempre se percibe a ras de calle. El panecillo es quizá el más emblemático de todos. Desde los pies de la Virgen Alada, la ciudad se abre en un círculo perfecto, un panorama de 360 grados que sorprende a cualquier hora. Cuando cae la noche, el centro histórico despierta en luces. Las cúpulas, las plazas y las torres de sus iglesias coloniales deslumbran entre una calma que parece detener el tiempo. Con solo girar la mirada, aparece el contraste que define al Quito contemporáneo, el tránsito incansable, el ritmo acelerado, las avenidas modernas que serpentean entre lomas y quebradas. El atardecer se ve hermosísimo, las luces, la ciudad, o sea, siempre me encanta, nunca me aburro. El mirador del Parque Itzimbia, con su palacio de cristal, permite observar el corazón de la ciudad y sus barrios tradicionales desde una perspectiva amplia. Guápulo, en cambio, guarda un encanto diferente, bohemio, íntimo, casi secreto.
Sus barandas, desde las que cuelgan candados que sellan promesas de amor, es una mezcla de pasado y presente. Desde ese pequeño balcón se contempla el choque entre la modernidad de la avenida González Suárez y las casas coloniales del viejo Guápulo, aferradas a sus empedrados. Quito tiene más miradores, algunos sin nombre, conocidos solo por quienes los visitan al caer la tarde o al amanecer. En Toctiuco, en las faldas del Pichincha, se puede observar casi toda la ciudad. Y si el cielo se despeja, los volcanes que la custodian. Desde la Argelia, la mirada se extiende hacia el sur en permanente expansión. Bellavista hace honor a su nombre. Ofrece una postal amplia del norte. Es un sitio ideal para contemplar los atardeceres y observar cómo la modernidad convive con la historia arquitectónica. Son decenas los lugares elevados que, sin pretenderlo, se han convertido en espacios de encuentro, contemplación y pausa. Cada uno guarda una mirada distinta de la capital, el movimiento cotidiano de su gente, la huella histórica de sus barrios, el arte que la recorre y la atmósfera capitalina. Por eso, no hay nada como contemplar Quito desde lo alto. Maravillosa ciudad, amigos. Recuerden seguir las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televistazo. También puede revisar nuestros noticieros en Ecuavisa Play. Mañana Contacto Directo tendrá un programa especial por las fiestas de Quito por sus 491 años de fundación. Precisamente, Alejandra, en un panel, Fernando Carrión, urbanista e investigador, junto a Santiago Naranjo, actor y reportero comunitario, reflexionarán sobre qué es ser quiteño y sobre todo cómo avanzar hacia consolidarse como una urbe moderna. Esto y más los esperamos, ya lo saben, amigos, muy temprano también a las 5:55 de la mañana en la primera emisión de Televistazo. Muy buenas noches.